equipo de trabajo que está realizando la estrategia para inversiones Monteco, tuve el agrado de poder entrevistar a don Eric Guillén para poder tener un breve diálogo sobre temas relevantes a la estrategia empresarial y de cómo él lo aplica en su empresa. Bueno, hola otra vez. Vamos entonces a comenzar con las preguntas, con la guía de preguntas. Y la primera sería, el profesor Juan Carlos nos comentó un poco sobre una empresa que creo que tiene poquito tiempo, pero bueno, que tiene que ver con el establecimiento de estrategias empresariales, y queríamos saber como que nos comente un poco sobre esta actividad comercial. Bueno, hola, de nuevo, mi nombre es Eric Guillén, yo soy administrador de carrera. Durante 25 años trabajé en los negocios de la familia, y precisamente hace un año me retiré temporalmente y he venido trabajando como consultor, particularmente en el tema de estrategia empresarial y algunos otros temas de gobierno y algunas otras cosas, pero particularmente en el tema de estrategia. En este momento me encuentro trabajando con 2 socios más en una compañía que se llama Grupo Siga Consultores. Básicamente vemos 3 cosas: el área financiera, transacciones, compra, ventas de compañías, pedir préstamos a los bancos, sobre todo lo hace mi socio. Mi socia trabaja con el tema de talento humano y yo más, como les decía, la parte estratégica. Entonces básicamente ha sido un proceso de involucrarnos. Realmente el servicio que más se daba era el financiero, y ahora con el tema de estrategia se complementaba muy bien, ¿verdad? Porque una vez que se le consigue la plata a la gente o se hace una transacción, el hecho de poder ordenar con un plan estratégico le da mucha claridad al trabajo de los dueños de la compañía. Entonces, fundamentalmente yo vengo trabajando mucho en esa parte, de ayudarle a la gente a que tengan orden y a que tengan un plan. Inclusive últimamente yo le quito el apellido de estratégico, porque a veces la gente se asusta. Que la gente tenga un plan de trabajo documentado para poder trabajar. Digamos, la consigna en mucho ha sido eso, ¿verdad? Yo siempre explico que la gente va y para todo para muchas otras cosas hay planes: para construir una casa, para tocar una canción en un concierto, pero para andar un negocio, la gente tiende mucho a tener el plan en la cabeza, y eso es peligroso, ¿verdad? Ok. Bueno, basándonos en su conocimiento y experiencia, ¿cómo puede definir una estrategia empresarial y cuáles son los aspectos fundamentales que ésta debe incluir? Vamos a ver, a mí me gusta mucho el planteamiento de Porter, en el sentido que Porter dice: dígame en qué va a ser usted bueno, clarifíqueme usted en qué va a ser bueno, y eso es tener una estrategia. Entonces, hay cosas que cuando nosotros estamos planteando una estrategia es fundamental. Últimamente varios amigos profesores mayores que nosotros nos han recordado que las empresas que en este momento de crisis están mucho mejor posicionadas es las que tienen un propósito claro. Es decir, tienen un porqué muy claro, están haciendo las cosas. Entonces, si quisiéramos arrancar muy de esa parte filosófica del porqué, que básicamente lo responde la misión de la compañía. Posteriormente, lo que nosotros venimos trabajando es tener el entorno claro, más en este momento que el entorno es tan cambiante. Todos los días el ministro de Salud nos da un planteamiento distinto, y eso es como estar viviendo en el país de Alicia las Maravillas, ¿verdad? Un día es hasta las 10 la restricción, un día es a las 7, un día es a las 5, un fin de semana ya no se abre, otro fin de semana sí. Entonces, la claridad del entorno es fundamental. Y lo otro que nosotros hemos sido muy vehementes, Juan Carlos y yo, es que normalmente las estrategias más exitosas se montan sobre las grandes fortalezas y habilidades de las empresas, las fortalezas y las habilidades de la gente. Yo siempre cuento la historia de un amigo mío que traía muchos turistas alemanes a una finca que él tenía en Bananito de Limón, y de ahí era obvio, él era hijo de papás alemanes. Entonces el tipo hablaba perfecto alemán y además hablaba inglés, entonces atendía gente de Austria, gente de Suiza, gente de Alemania, y atendía también estadounidenses. ¿Por qué no atendía chinos? Porque eso le cambiaba realmente las fortalezas y las habilidades que él tiene. Él no habla mandarín. Entonces, a veces la gente se quiere meter en negocios para los cuales no tiene esas fortalezas y esos conocimientos. Entonces, cuando yo tengo claro el entorno, cuando tengo claro en qué quiero destacar, cuando yo tengo muy claro cuáles son mis fortalezas, mis competencias y mis capacidades,
empezar a clarificar una estrategia es más sencillo, ¿verdad? Pero hay veces que la gente, una vez un profesor que yo tenía me decía, vea, si usted es dueño de un restaurante y el restaurante es exitosísimo y la comida es riquísima y el menú es buenísimo y usted no es el chef, usted no tiene restaurante. Porque el día que se vaya el chef, se acabó el negocio. Entonces, uno debería tratar de pensar en meterse en negocios donde empaten con lo que uno es bueno, pero además que a uno le encanta. Y volvemos al tema del propósito. Si usted está casado con ese propósito, es una maravilla, porque usted no se levanta a trabajar, usted se levanta a cumplir su propósito todos los días. Entonces, a mí me parece que un componente importante de la estrategia va por ahí. Un poquito resumiendo, el tema de tener claro cuál es el propósito, el tema del entorno, el tema de las fortalezas, capacidades y habilidades, el tema de estar en algo que me apasione y de verdad estar metido sobre cosas en las que yo soy bueno. Usted también nos estuvo hablando ahorita sobre las fortalezas y las capacidades, sobre conocer bien el entorno. De todos estos factores, ¿qué es algo que usted cree que puede ser como lo más importante a la hora de formar una estrategia? Vamos a ver, normalmente la gente que tiene el mayor conocimiento del cliente, por un lado, y del no cliente también, ya tienen una gran ventaja. Es decir, esa gente que está muy acostumbrada, vamos a ver, cuando alguien llega y le plantea a uno lo siguiente: profesor, mire, es que quiero hacer este negocio. ¿Y por qué crees que es buen negocio? Profesor, vea, es que he hablado con este y con el otro y la gente me ha dicho, y cada vez que le pregunto a la gente me doy cuenta que hay una necesidad. A mí me parece que cuando usted tiene esa posición clara de que hay una necesidad, no porque usted cree, no porque usted se le ocurrió, no, porque usted ha hablado con mucha gente, usted empieza a decir, sí, pareciera que sí, es una persona que tiene claridad del cliente meta y también entiende al no cliente, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que ese primer conocimiento del mercado es fundamental, porque parte de lo que ustedes han visto en clase es que la propuesta de valor del negocio debería construirse desde el cliente, no desde el emprendedor. Porque cuando yo como emprendedor estoy enamorado de mi idea de negocio, yo la voy a llevar hasta el final porque estoy enamorado de mi idea. Cuando estoy enamorado de esa idea porque el mercado está necesitado de eso que yo quiero dar, es una posición mucho más ganadora, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que cuando tenemos esa claridad desde el mercado y nuestra propuesta está alineada y se alinea a nuestras fortalezas, a nuestras competencias, y además tenemos clarito el entorno, la estrategia se vuelve mucho más clara. Pero a mí me parece, y hay una frase que a mí me gusta, y es que el escritorio es un lugar muy peligroso desde donde ver el mundo, ¿verdad? Cuando usted más bien viene de la calle, viene de conversar con los clientes, usted tiene mucha claridad de qué es lo que está pasando. Me parece que es una posición a la hora de establecer una estrategia mucho más ganadora que a usted se le ocurrió que usted podía hacer algo. Ok, entonces ahora otra pregunta es, bueno, que todas las empresas, sin importar su tamaño o sector económico al que pertenezcan, deben contar con una estrategia empresarial o un plan de trabajo establecido, como lo acabas de mencionar, pero ¿podrías comentarnos con base en su experiencia la importancia de implementar esa estrategia o de ponerla en práctica en la organización? Vamos a ver, a veces cuando uno está trabajando con alguien haciendo un plan estratégico, la gente a veces se molesta, que qué complicado, que qué largo, que qué cansado. A veces pasa, no siempre, pero a veces pasa. Sin embargo, normalmente esa es la parte fácil del proceso, ¿verdad? Inclusive ya cuando uno está muy claro de todo esto que les he dicho, normalmente uno termina aterrizando toda esta información en un balance scorecard con su objetivo, con su KPI, con su meta, con sus planes de acción, con sus actividades, con sus proyectos. Ya teniendo todo eso, es el primer paso para empezar a ejecutar. Entonces, digamos, de los números
que se sigue hablando de que la estrategia sigue siendo la parte más complicada de este proceso. Hay algún grupo de gerentes que no tienen estrategia, eso es muy común, que no la tienen documentada, la tienen en su cabeza. Hay otro grupo de gente que la tiene y la dejó botada, y hay otro grupo de gente que sistemáticamente la usa. En los tres casos hay un porcentaje muy alto de fracaso. La ejecución sigue siendo un problema, la gente no es disciplinada, la gente no es constante. Yo, un poco de mi experiencia como gerente, no como consultor, cuando nosotros diseñábamos la estrategia, normalmente la llevábamos a junta directiva el mes antes de que arrancara el año fiscal. La junta directiva nos daba el visto bueno, nos daba algunas correcciones, de tal forma que el primer día del año fiscal ya nosotros teníamos el plan listo para empezar a trabajar. Los gerentes conocían el plan, ellos semanalmente hacían una revisión con sus equipos, mensualmente nosotros nos reuníamos todo el equipo y hacíamos una revisión de todos los objetivos, de todos los KPIs, de todas las metas, de todos los proyectos. Normalmente era un alrededor de 2 horas, 2 horas y media. Normalmente además condensábamos toda la información en un PowerPoint. Empezó con 10 láminas y la última presentación que me tocó a mí presentar era una presentación de entre 90 y 100 láminas que nosotros revisábamos en 2 horas. Era muy fluido, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está la marcada diferencia en la parte de ejecución? Esa constancia. Todos los meses se revisa, todos los meses la junta directiva pide la revisión del plan, todos los meses, todas las semanas los gerentes van revisando con sus equipos el avance de los proyectos, todos los días, porque la estrategia debería ir alineada a lo que la gente hace cotidianamente. Cuando hay una distancia entre lo que yo hago día y lo que dice mi estrategia, es un desastre. Pero cuando lo que la gente tiene que hacer tiene que ver con la estrategia y sistemáticamente se trabaja, la estrategia se empieza a lograr. Normalmente después de estas reuniones quedaban pendientes que se seguían dándole seguimiento durante el mes. Entonces era un tema, si quisiéramos verlo, muy obsesivo en el tema de que pasábamos 15 días antes de la reunión preparándola y pasamos 15 días después viendo todo lo que había que corregir para otra vez volver a empezar a preparar la que venía. Entonces, a mí me parece que la única forma de que esto se logre ejecutar es que todo el mundo esté casado con el plan, que todos los días la gente tenga que trabajar con el plan, que todas las semanas el plan se revise, que todos los meses se dé un rendimiento de cuentas, y entonces uno va a empezar a ver el resultado del plan. El desastre de esto es cuando a usted se le fueron 3, 4 meses, usted dice, uy, el plan, vamos a revisarlo, ya perdiste 3 meses. Entonces, ese trabajo constante, es el que marca la diferencia entre tener un plan engavetado y echar a andar un plan, ¿verdad? Para mí, esa es toda la diferencia. Yo tengo algunos clientes con los que hemos hecho el plan y me han pedido que me quede con ellos en su junta directiva. Entonces, todos los meses lo revisamos, todos los meses vemos, todos los meses hacemos ajustes y los resultados empiezan a darse. Pero para mí es fundamental esa constancia, ¿verdad? Desgraciadamente, como buenos latinos, la disciplina nos molesta, la constancia nos molesta, el trabajo nos molesta. Entonces, sin esos componentes es muy difícil lograr un plan, ¿verdad? Entonces, para mí, fundamental esos elementos. Ok, profe, más que todo, en esa parte donde se está diciendo de lo que es disciplina, constancia, ahí me imagino que deben haber otra gama de responsabilidades que deben tener esos líderes o gerentes a la hora de estar implementando toda esa parte de la estrategia en cualquier organización. Pero ¿cuáles pueden ser? Sí, vamos a ver. Cuando a mí en clase a veces me preguntan que por qué estos resultados de ejecución son tan bajos, para mí hay un componente fundamental del gerente o el líder de la organización. Por varias cosas. Primero que todo, el más gato en el proceso debería ser el gerente general.
y te topas muchos gerentes generales o dueños de empresas que no saben hacer un proceso de planeación ni echar a andar una estrategia. Lo otro es que si usted no sabe, aprenda. Y si no puede, pues contrate un consultor que le ayude. Lo otro es que este gerente, como ustedes lo plantean, tiene que transformarse en un líder. Y el líder tiene que quedar claro de hacia dónde va a llevar la empresa e involucrar a la gente, que se conviertan en elemento esencial de ese trabajo. Y cuando, vamos a ver, ¿qué define un líder? De los seguidores. Cuando usted está casado con el proceso y la gente está casada con el trabajo que usted está haciendo, usted lo que va a tener es un montón de gente que lo está apoyando y que lo está siguiendo y que va a hacer que usted también tenga éxito en esto. Pero cuando el gerente no se involucra, cuando no llega a las reuniones, cuando regaña un montón a la gente porque no se hacen las cosas, pero él no está con su equipo, la gente no se va a involucrar, ¿verdad? Entonces, a mí particularmente me parece que el trabajo del gerente como líder es esencial para que esto se lleve a cabo. Y para mí particularmente es uno de los grandes problemas, la incapacidad de los gerentes de tener ese liderazgo. Incluso el otro día leía un libro que discutía si liderazgo o gerentes, pero al final el autor decía, vea, es que no podemos tener un gerente sin liderazgo. Si usted escogió un gerente sin liderazgo, usted metió la pata en la elección. Normalmente o idealmente usted debe tener un buen gerente que además sea un buen líder. Y ese líder tiene que arrastrar a toda la organización hacia la consecución del plan. Entonces, para mí es importantísimo. Profe, usted nos mencionaba ahora que tiene un proyecto con otros socios, con otros colegas. ¿Tiene otros negocios personales, digamos, donde solo usted esté llevándolos a cabo? Tal vez haciendo énfasis en estos, ¿cómo define usted la estrategia para estos negocios? Obviamente, bueno, sabemos que depende mucho del giro del negocio, claro está, la competencia y demás factores, pero te apoyas mucho en lo que nos enseña la teoría, por ejemplo, el lienzo del modelo de negocios, el lienzo del perfil del cliente y el mapa de valor. Sí, vamos a ver, hay escalas de negocio. El negocio de la familia es un negocio que administra, dependiendo de la época del año, entre 1.000 y 1.200 personas. Entonces, es un negocio que su estructuración es muy robusta, el plan sobre que corre también, la junta directiva. Hay otros negocios más sencillos, más pequeños, en los que estoy involucrado, que probablemente, por ejemplo, yo crío ganado. En algún momento he hecho todo el ejercicio, sin embargo, ya en este punto lo que voy es detrás de tres cosas básicas: qué es lo que quiero, cómo lo voy a hacer, y qué recursos tengo que plantear para hacerlo, ¿verdad? En negocios más pequeños probablemente es más fácil. Sin embargo, cada vez que yo empiezo una nueva actividad, yo empiezo con ese mapeo. Y por eso un poquito les hablaba hace un rato de conocer a los clientes. Cuando uno tiene esa claridad con el cliente, sentarse a hacer ese modelo es muy sencillo, ¿verdad? Y sí lo hago. De hecho, normalmente tengo a la par de mi escritorio los lienzos de trabajo, que probablemente por el hecho de que ustedes han venido trabajando virtual no lo hicieron, pero normalmente cuando damos la clase tenemos los lienzos así en grandote y trabajamos con post-its. Entonces sí, es el ejercicio usual cada vez que empezamos un negocio, arranca como lo hemos visto en clase. Tener esa claridad de cuál es la propuesta del cliente, tener esa claridad de esa necesidad del cliente, qué es lo que vamos a hacer. Y dependiendo del negocio, si es pequeñito es un poco más sencilla la planeación, pero si es más grande el proceso de documentación va. De hecho, yo trabajo, mi asistente es egresada de TEC, fue alumna mía, y entonces es muy normal que empecemos siempre en ese ejercicio. Entonces yo le digo, María Fernanda, vaya por los lienzos y empezamos a construir, ¿verdad? Y empezamos normalmente bien, siempre con la parte de los lienzos hasta aterrizar en el plan estratégico.
proyectos pequeñitos, al final yo lo que trabajo son con ciertos indicadores. Tampoco, vamos a ver, yo sigo creyendo que un balance scorecard tiene que tener una cierta cantidad de mano de obra para que lo ejecuten, ¿verdad? Es decir, hay que haber un equipo administrativo. Si el negocio es mucho más pequeñito, probablemente con los lienzos y con otros elementos un poco más básicos, un MECA, un FODA, podemos trabajar, ¿verdad? Pero a nivel de una empresa siempre arrancamos con el proceso desde los lienzos y terminamos con el balance scorecard. Ok, bueno, ya profe, para ir finalizando, la última pregunta sería, a la hora de usted realizar una consultoría, ¿cuáles serían los 3 aspectos primordiales para conocer en primera instancia con respecto al plan estratégico? Vamos a ver, a mí me gusta mucho hablar con el dueño o el gerente, entender qué es lo que está pasando. Normalmente yo también me voy a investigar de la situación del mercado, en internet, con amigos, con colegas. Posteriormente me gusta trabajar con el equipo del dueño o del gerente para hacer esa construcción del modelo de negocio con todos, ¿verdad? Que son los expertos, y posteriormente yo levanto los factores críticos de éxito y con eso yo monto el mapa estratégico y se lo llevo a ellos para validarlo. Una vez que la gente está comprometida con el mapa que montamos, construimos los indicadores y las metas. Normalmente cuando hago un plan estratégico también hacemos una proyección financiera y un presupuesto, entonces algunas de las metas las tomo de la información financiera y siempre le pido a los gerentes que construyan las actividades para lograr el plan. Con toda esa información lo echamos a andar. Entonces normalmente hay trabajos que los hago yo, hay otros trabajos que los hacemos en conjunto y hay algunas partes que son tareas del equipo gerencial con el que estoy trabajando, ¿verdad? Entonces esa parte para nosotros es importante llevarla a cabo con los diferentes grupos. Y bueno, profe, yo creo que ya con eso, bueno, yo creo que a mí me encantaría hacer más preguntas y todo y tener más conocimiento y me imagino que mis compañeros también, pero bueno, por cuestiones de tiempo pues no podemos. Igual muchísimas gracias porque es muy bonito ver cómo es aplicado todo, aunque el curso en general es muy aplicado, pero bueno, también es bonito tener ese conocimiento además y de verdad muchísimas gracias, le agradecemos mucho. Muchísimo gusto, quedo a sus órdenes para lo que requieran a futuro y ojalá les vaya súper bien con todo el curso y con el proyecto. Muchísimas gracias. Pura vida, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, profe, te cuida. Bye.